Alguna pasita más, eso es, alguna pasa más, porque las pasas con todos los azúcares le aportaba toda esos azúcares, esa energía, ¿eh? Luego vamos a planchear para poder comerlas. Después, ¿qué hacían? Bueno, mirar, algo muy interesante, cogían avena y la mezclaban, un poquito de avena. ¿Qué más utilizaban? Fijaros, un poquito de aceite, es un aceite de sésamo, muy poquito para dar un punto ahumado. Aquí tenemos un vino, ellos utilizaban unos vinos muy rancios y con unas fermentaciones, incluso se les pasaban las fermentaciones. Hemos intentado hacerle ver a la gente lo que era la cocina visigoda, ¿no? Entonces tú la puedes probar, pero también hay que hacerla. Nuestro interés no es tanto que la gente, bueno, pueda comer esa comida, no esos platos. Por esos platos, al fin y al cabo, dentro de la cena que se hace en julio, ¿no? En el yacimiento, o en pequeños cócteles de presentaciones. Lo que queremos es que los restauradores puedan tener uno de los platos, un par de platos, por ejemplo, como algo suyo y como un producto más, de que alguien que venga de Valencia viene a ver el museo, viene a ver el castillo y de repente puede contemplar en su carta un plato de cocina visigoda de Ribarroja. Somos los únicos en España que estamos haciendo algo de cocina visigoda. Nadie en España hace nada igual, ¿eh? Entonces, bueno, un poquito el objetivo es ese. El objetivo es ese. Y el estar aquí en la Feria de Comercio a pie de calle y que la gente pues disfrute, ¿no? de lo que estás haciendo, ¿qué te parece? Claro, no, eso es fantástico, eso ya como profesional es muy gratificante, ¿no? Y que ver como algo que cuesta, ¿no? Porque esto nos ha costado más de un año, llegar a este punto, llegar al menú, luego del menú darle ese punto de cóctel, ¿no? Trabajarlo, transformarlo, ¿no? De alguna forma y hacer que la gente lo haga suyo. Ribarroja tiene que hacer suyo este menú. Y tiene que hacerlo suyo porque es suyo, no es de las personas que hemos estado buscándolo, informándonos y investigando y desarrollándolo. Es de Ribarroja al fin y al cabo, ¿no? Entonces tienen que hacerlo suyo como algo natural, como algo de los bisabuelos, tatarabuelos, ¿no?